Bienvenidos a Cambiar el Mundo, empezando por cambiar nuestros corazones. Yo no sé si hay algún hombre al que no le gusten las navajas, especialmente las que tienen muchas herramientas. A mí me encantan. Pero si a ti no te gustan las navajas, no sé si te ha pasado de repente que estás usando algún utensilio de cocina o algún electrodoméstico, alguna máquina que no la estás usando bien, y cuando lees las instrucciones, ¡ay, ya entendí! También en las redes sociales o en internet hay videos que te dicen, hey, no estás usando bien el martillo o esta herramienta, no le... y entonces te muestran algunas partes de esa herramienta que tú no sabías para qué servían, y te das cuenta de la utilidad y te quedas sorprendido. ¡Wow! Esto es más útil de lo que yo pensaba. Bueno, escuchen. Hoy Pablo quiere compartirle a Timoteo y a todos nosotros de una herramienta que no se va a acabar todas las utilidades que tiene. Y entre más conozcas esa herramienta, te vas a dar cuenta que tiene más utilidades. Es la palabra de Dios, escuchen. Es una herramienta poderosísima que hasta el más sabio, el que más años haya pasado estudiando la palabra, le va a encontrar nuevas utilidades eternas. Amén. Y el más novato la va a poder tomar y le va a encontrar utilidad inmediata. En la última carta que Pablo está escribiendo, en sus últimas palabras en esta vida, le quiere decir a Timoteo, oye Timoteo, hay una herramienta que le vas a encontrar muchas utilidades en los tiempos peligrosos en los que te tocó vivir. Porque ya en la sesión anterior mencionamos que todo el que navega va a enfrentar tormentas. Es parte natural de esa ocupación. Pero también todo el que vive en piedad padecerá persecución. ¿Por qué esto? Porque habrá hombres corruptos que ocasionan tiempos turbulentos. Ya estamos viviendo tiempos turbulentos. Hombres que a cosas absurdas y destructivas le llaman bueno, le llaman derechos, y gobiernos que están lanzando leyes para defender esas cosas absurdas que va a destruir a esas personas. Y eso lo hace tiempos peligrosos, porque si tú dices, esto mis hijos no lo van a participar, van a decir, entonces tú estás contra la legalidad en la que todos estamos de acuerdo, y se va a hacer peligroso. Escuchen, hermanos, ya hay gente en otras partes del mundo, padres de familia, que han ido literalmente a prisión porque no dejan que sus hijos tomen ciertas clases de orientación, de identidad. Y estos padres dicen, esto no está bien, yo no quiero que mis hijos tomen esa clase. Pues es obligatoria porque el gobierno está defendiendo los derechos de los niños, pero esto no estoy de acuerdo. Y los papás han ido a cárcel por no dejar que sus hijos tomen esas materias. Y esto está avanzando más rápido de lo que nos imaginamos. Entonces, ya no se trata de que solamente vas a padecer persecución por predicar en las calles o en las plazas, solo por vivir piadosamente en un mundo en donde hombres corruptos están defendiendo lo indefendible con las leyes. Lo va a ser difícil. Entonces la analogía es clara. Navegar incluye enfrentar tormentas. Ser piadoso incluye vivir en un mundo impío y va a haber conflicto. Ya también vimos la semana anterior que hay, tomando esta idea, y yo propuse que esta parte de Timoteo que vamos a leer, o
Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 10 al capítulo 4, verso 8. Busquen por favor en sus Biblias este pasaje y sigan con su vista esta lectura. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, verso 10 al capítulo 4, verso 8. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas letras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tendiendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Les rogué la semana pasada que al reflexionar sobre este pasaje creáramos en nuestra mente la imagen de la navegación, que todos nos embarcáramos de una manera creativa y nos imagináramos en el contexto de la navegación, que vamos a subir a un barco. Y mencioné por qué en el versículo 17 y también en el versículo 17, cuando dice que el hombre esté preparado para toda buena obra, utiliza una palabra de la navegación, que los barcos estén perfectamente equipados para navegar. Y cuando dice en el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios, da la imagen de un barco navegando soplado por el viento. Y aquí habla de las santas letras que escribieron los hombres, soplada por el aliento de Dios. Tomando en cuenta esas dos palabras, yo les ruego que sigamos con la idea de la navegación. Mencionamos la semana anterior que hay 4 tipos de barcos que representan vidas. Aquellos que van de mal en peor, como lo mencionó Pablo en el capítulo 3. Gente que hace mal, gente que a lo malo le llama bueno, que tiene apariencia de piedad y que están creando un mundo peligroso en el cual muchos van a sucumbir, incluyéndolos a ellos. Porque dice el verso 13, mas los malos hombres irán de mal en peor. O sea, esos tiempos peligrosos que ellos están ocasionando también los va a hacer naufragar a ellos. Van a ir de mal en peor. Hay otras personas que por miedo a los peligros no van a zarpar. Vidas que se conforman con estar como están ahora y que no se van a atrever a tomar decisiones. Gente con miedo, gente insegura, que no se atreve a hacer algo diferente en su vida y prefiere encerrarse en una burbuja de cristal de sus creencias privadas, de su crítica,
en la intimidad, pero no salen al mundo. Son aquellos que no van a ningún lugar. Y aquellos que están en un activismo, que hacen cosas, que empiezan, que toman decisiones, que tienen sueños, pero esos sueños no los llevan a ningún lugar. Fácilmente pueden cambiar de dirección. Pero hay otra vida, la vida de aquellos que navegan para salvación. Pablo le dice a Timoteo: tú desde la niñez has sabido las santas letras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y explicábamos en la sesión anterior que yo como profesor veo a los padres de familia cómo buscan que sus hijos sean sabios para la vida. Y muchos invierten entre 20 y 30 años en la educación de sus hijos. Y yo escucho a padres que dicen: pues quizá no te voy a dejar algo material como herencia, pero mi herencia va a ser la educación que te estoy dando. Y se esfuerzan por darles la mejor educación privada que puedan. Y qué triste para esos padres que los están haciendo sabios y de repente aparece alguien con un poder de influencia más grande que ellos y se los lleva para el mal. De todo tipo, gente en las artes, y llegan los malos y ahora cántame a mí, diviérteme a mí. Y ahí estuvieron los papás invirtiendo 20 años en la preparación de estos, y los malos terminan disfrutando de ellos. Químicos, ingenieros, hazme este túnel, hazme estas fórmulas. Ustedes saben a lo que me refiero, que está sucediendo en nuestro país, que profesionistas con maestrías están siendo llevados a el camino de la maldad. Qué triste que aquellos papás buscaron hacer sabios a sus hijos en el dinero, en las ciencias, en las artes, y llega alguien con gran influencia y se los lleva por el camino del mal. O que están preparados, pero en casa no les ayudaron a liberarse de sus miedos y temores, y estos niños ya con títulos ahora tienen miedo de empezar algo. Como maestro universitario no saben cuántos muchachos siguen estudiando solo por miedo, no para prepararse, por miedo a enfrentar la vida. No saben ustedes cuántos colegas tengo en las universidades que se dedican a la enseñanza, pero nunca han enfrentado los problemas de la vida. Solo se prepararon en los libros y saltan como maestros a enseñar lo que aprendieron de los libros, pero que no enfrentaron en la vida. Ahí están, no van a ningún lugar. Y aquellos que están preparados, pero no saben. Por eso Pablo le dice a Timoteo: tú fuiste instruido para saber que tu vida va a un futuro eterno. Desde pequeño en tu casa te instruyeron en las letras santas que te hacían sabio para salvación. Y al igual que los demás sabes idiomas. Al igual que los demás sabes viajar. Al igual que los demás tienes una profesión. Pero estas son herramientas que te llevan a un futuro eterno. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces Pablo nos está diciendo a nosotros no somos como cualquier embarcación en este mar de la vida. Nosotros vamos a un destino eterno. Y entonces le dice: desde niño tú has seguido esto, ahora persiste. Y le menciona 3 cosas. Persiste sabiendo de quién has aprendido. De Jesús, que navegó todos los mares de esta vida y que ha llevado a otros a feliz término. Y dice Pablo: yo aprendí de Jesús, tú estás aprendiendo de mí. Además, tú tuviste el privilegio de entender las santas letras desde casa. Antes de conocerme a mí, ya sabías de la palabra. Y ahora que me conoces y que te he compartido de Cristo, te das cuenta que todas las profecías del Antiguo Testamento que tu madre y tu abuela te inculcaron se cumplieron en Jesús. Y ahora, junto a mí, somos hombres del mundo, navegando a todas las naciones, obedeciendo las santas letras y ayudando a los demás
a entender que estas santas letras no son más que, por favor, la palabra inspirada por Dios. Así que Timoteo, persiste en este mar peligroso. La palabra de Dios es una herramienta que tiene mucha utilidad. La conoces desde niño a través de tu madre y tu abuela. La has conocido en los últimos años conmigo, pero no pienses que te he enseñado todo lo que está en la palabra. Cristo mismo va a ir contigo en el timón de tu vida y te va a ir enseñando secretos como me los enseñó a mí. Todavía, Timoteo, no alcanzaría mi vida ni muchas vidas de Pablo para enseñarte todo lo que está aquí. Si yo viajara 7 vidas contigo, no sería suficiente para enseñarte todas las utilidades que tiene esta palabra. Por eso tiene que ser Cristo mismo el que te las enseñe a ti. ¿Entienden eso, hermanos? Ningún pastor te va a poder enseñar todas las utilidades de la palabra. Aunque te metas a un seminario a estudiar distintos niveles de teología, en ningún seminario te van a enseñar toda la utilidad que tiene esta palabra. Porque es una herramienta que tiene utilidades eternas. Y nadie las conoce tanto como el fabricante. Y es palabra de Dios, viene del aliento de Dios. Hoy, hermanos, en estos tiempos peligrosos, tenemos que dejar que Cristo mismo nos enseñe las utilidades de su palabra. Tienes que orar, a la vez ser fieles como Loida y Eunice, la madre y abuela de Timoteo, y enseña a los que todavía tienen a sus hijos bajo autoridad o viviendo en ustedes, son responsables de enseñarles a ser sabios para la salvación. Pero a la vez de enseñarles, dile: tú, Cristo, enséñale los secretos de tu palabra a ellos y a mí, porque tanto ellos como yo estamos en este mar tempestuoso. Enséñanos. Y entonces Pablo le dice a Timoteo: todo esto tiene que ver y es muy importante. Esta herramienta es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, aquel que va al destino de salvación, que esté cada vez más preparado. ¿Y para qué otro propósito se nos dieron las Escrituras? Para estar enteramente equipados para toda buena obra. Y vean lo que dice, hermanos: toda buena obra. No solamente las obras de la eternidad, sino las obras de este mundo. Hace unos momentos, cuando seguimos la ilustración de los barcos y que los padres están buscando hacer sabios a sus hijos para las cosas de esta vida, y hacen bien siempre y cuando les enseñen que todo esto tiene un destino eterno y que todas estas herramientas en las cuales tú les estás preparando es para ir a un destino más allá de lo que una carrera o un negocio o un bienestar económico y físico les puede llevar. Pero esta preparación no es suficiente para llevarles a lo eterno. Por eso la Escritura les prepara para salvación. Pero ahora escúchame, esta Escritura que nos prepara para salvación también nos da sentido común para las cosas de esta vida. Es decir, si tú preparas a tus hijos, inviertes en preparación en tus hijos para las artes, las ciencias, los negocios, el dinero, la sociedad, las leyes, si los instruyes en las santas letras también les va a agudizar su inteligencia en todas las cosas en las cuales los preparaste. Pablo es un ejemplo. Por tiempo no vamos a ir ahorita al libro de los Hechos, cuando Pablo, junto con en una embarcación, hablando del contexto de la navegación, iba hacia Roma a ser juzgado. Iba con militares, iba con marineros expertos y naufragaron. Y cuando el marinero experto dice: nos vamos a ir por esta ruta, dice la Escritura que Pablo dice: veo que vamos a tener gran pérdida de la navegación y de todos nosotros. Escúchenme, tenemos que tomar esta ruta.
tomemos esta decisión. Y dice la Escritura que el militar que iba a cargo le hizo caso al experto navegante y no le hizo caso a Pablo, porque Pablo pues es un maestro de la Biblia, es un constructor de cabañas, de tiendas, es un navegante del mundo, pero el navegante de los mares es este. Pues Pablo, instruido en la palabra de Dios, tenía más entendimiento del mar que ese marinero. ¿Saben por qué? Porque el Dios que creó el mar y manda los vientos le estaba dando entendimiento a Pablo. Por eso escúchame, el Dios de las artes le va a dar entendimiento a tus hijos para que no caigan en cosas corruptas del arte, o que le llamen arte a lo que solamente es una expresión de pasiones vergonzosas. El Señor dice: mío es el oro y la plata. El Dios del dinero, que es nuestro Dios eterno, que nos lo prestó para administrarlo, le va a dar sabiduría a tus hijos cómo manejar el dinero, más que sus maestros economistas. Es decir, toda la enseñanza en todas las ciencias humanas van a llegar a un límite. Como ese marinero, ese capitán del barco en los tiempos de Pablo llegó a un límite. Ya no sabía qué hacer cuando llegó la tormenta, pero el Dios que calma las tormentas sí sabía qué hacer y le dijo a Pablo qué hacer. Así Dios le va a decir a tus hijos qué hacer con la ciencia, con el dinero, con las ciencias sociales, con las leyes. Por eso escuchen, estar aquí instruidos por la palabra de Dios es de lo más poderoso que podemos hacer. Nos está perfeccionando para la vida eterna y para esta vida, y nos está equipando para toda buena obra. Entonces dice Pablo, por favor, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas: enseñar, redarguir, corregir e instruir. Veamos rápidamente cada una de ellas. Cuando dice enseñar, por favor, se está refiriendo a cambiar las convicciones de las personas, enseñar lo que es correcto. Y aunque las leyes y los libros digan algo, que tus hijos digan: no, esto no está bien. ¿Te ha pasado alguna vez que estás leyendo algún libro en donde hay cosas valiosas y de repente algo en tu corazón te dice: ay, a ver, esto no lo entendí muy bien, pero como que no te sonaba correcto? ¿Sí? Es el Espíritu de Dios diciendo: espera, no, esa creencia es incorrecta. Pues la palabra de Dios es útil para enseñar lo que es correcto, para redarguir. ¿A qué se refiere esto? Para convencer de conductas que son nocivas, aunque las leyes los digan legales. Escuchen, hermanos, cada vez más gobiernos con falta de entendimiento están adoptando leyes que van a ser legales lo que es incorrecto, lo que no es sano. Bueno, la Escritura es útil para redarguir, convencer que aunque la ley diga esto, que aunque la cultura diga esto, que aunque tu artista favorito diga esto, la Escritura va a corregir esa conducta inadecuada, esa letra engañosa en la música, esa técnica engañosa en los negocios. Hablaba yo con unos papás que estaban tratando de dirigir a su hija de 20 años y yo les decía: papás, escuchen, cada vez su autoridad paternal está terminando, su hija ya es mayor de edad. Y en este momento a esta familia en específico le dije: ahorita es tiempo de que uses 40% autoridad paternal y 60% autoridad espiritual. Porque lo que no vas a lograr con autoridad espiritual, lo vas a lograr con lo que no vas a lograr con autoridad paternal, lo vas a lograr con autoridad espiritual. Si tú le pones una regla, un límite a tu hijo, la letra no tiene el poder de cambiar el corazón de tu hijo. Pero el Espíritu es el que convence de pecado, justicia y juicio. Entonces la ley es útil para redarguir. Si tú le dices: esa conducta está mal, eso quizá por circunstancias no te va a hacer caso, pero si a través de la Escritura, por el Espíritu, Él se va a convencer de que esa conducta no es
adecuada. La Escritura también es útil para corregir. ¿A qué se refiere esto? A creencias muy en el interior, a lo mejor creencias que tú mismo inculcaste en ellos. Algunos de ustedes sienten el dolor de que sus hijos le dicen: ahora quieres que me convierta al cristianismo o que lea la palabra, si tú mismo me enseñaste estas cosas, si tú mismo me enseñaste esta religión, si tú mismo me enseñas y ahora me enseñas otra cosa. Y qué dolor es escuchar eso cuando si tienes razón, yo te enseñé eso, pero yo estaba en ignorancia. Ahora te estoy enseñando algo que trae vida. Pero ya con la edad que tienen piensan que ahora me quedo en lo que me enseñaste primero. Pero escucha, hasta cosas que nosotros le enseñamos a nuestros hijos como si fueran buenas y eran solamente sabiduría humana, la Escritura es útil para corregir esas creencias profundas. Y a lo mejor a ti no te van a hacer caso, te van a ver como hipócrita. Primero me enseñaste esto y ahora me enseñas esto. O eres inconsistente. Antes me enseñaste esto y ahora me quieres enseñar esto. Y quizá por ese filtro no te van a escuchar. Pero si de parte del Espíritu escuchan las letras santas, la palabra es útil para corregir hasta creencias profundas. Y que después digan: ya entendí lo que me querías decir. Pero la Escritura también es útil para instruir, es decir, para capacitar en conductas positivas. Entonces, miren, la Escritura es una herramienta que tiene utilidades eternas para traer los pensamientos correctos y eliminar los incorrectos, para convencer de las conductas nocivas y capacitar en las conductas positivas, las que hacen crecer. Y en todo esto hay misterios. ¿Para qué? Para que tus hijos y los míos sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, es decir, que cambie su carácter. Y ya lo hemos dicho aquí, aunque el carácter se puede cambiar hasta el último día de la vida, es más difícil después de los 19, 20 años. Es más difícil cambiar el carácter de las personas después de los 19, 20 años. ¿Se puede? Sí. Más difícil también. El que no aprendió a ser puntual antes de los 19, 20 años, todavía puede aprender a ser puntual a los 30, 40, pero le va a ser más difícil. Ya habrá perdido muchos bonos por puntualidad. Va a aprender, sí, pero más difícil. El que no aprendió a resolver conflictos en casa, a lo mejor se casa, ahora tiene 50 años, va a aprender a resolver conflictos, pero va a ser más difícil. Quizá después de que los hijos ya se fueron por ver pelear a los padres, después de un divorcio y por fin aprendió a calmar sus emociones, más difícil que si hubiese aprendido cuando estaba con sus padres. Y así cada cosa de carácter. Es cierto que el carácter se cambia hasta el último momento de vida. Es cierto. Pero es más difícil después de los 20. Por eso Pablo le dice a Timoteo: tú desde que eras niño aprendiste las santas letras. Sigamos capacitando, enseñando, redarguyendo, corrigiendo, instruyendo, para que nuestros hijos y nosotros mismos cambiemos el carácter, pero también enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa? Que tengamos las competencias, que estemos perfectamente equipados para lo bueno. Este binomio de carácter y competencias se llama integridad, o ser piadosos. Es otra manera de llamarle a la piedad. Integridad, que es la persona correcta y sabe llevar a cabo las cosas correctas. El bien ser y el bien hacer. Integridad, piedad. Y aunque esté en tiempos peligrosos, no va a naufragar porque está perfectamente equipado. Ahora, en el capítulo 4
después de que Pablo le dice estas cosas, Pablo le habla con mucha seriedad. Miren qué le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra es muy fuerte. Te conjuro. Es un momento crucial. Y como si la palabra por sí misma, te encarezco, te conjuro, no fuera suficiente, le dice: delante de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí está como testigo. Imagínense, por favor, padres, los que somos padres y abuelos, que estuvieras a punto, no por muerte o por cualquier circunstancia, que estuvieras a punto de decirle las últimas palabras de enseñanza a tus hijos, sea en el momento del altar, cuando se va a casar, sea cuando ya se va a ir a independizar de casa, o sea que te estás despidiendo de esta vida, cualquier circunstancia en la cual estuvieras en un momento crucial y que tuvieras la oportunidad de decirle las últimas palabras de enseñanza a tus hijos. Ya es bastante fuerte, ¿no? Pues Pablo está en ese momento. De todo lo que ha aprendido con Timoteo en los caminos, en los barcos, en las iglesias, le dice: todo esto que te he dicho durante todos estos años, hoy te encarezco y llamo a Dios y a Jesucristo por testigos. Mire qué fuerte. Y le dice que juzgará vivos y muertos, o sea, aquellos que ya navegaron y murieron y aquellos que siguen navegando, cuando se manifieste y cuando regrese a gobernar. O sea, si hubiese sido Timoteo y me dice esto, yo digo, me hubiera llenado de un temor, de un temblor dentro de mí. Pues ¿qué me va a decir Pablo? Te encarezco. Que tomes el timón, que prediques la palabra. Esa palabra, esa herramienta, te ruego y pongo a Dios por testigo, que va a reinar, que va a juzgar a vivos y muertos, que prediques la palabra. Pero que te la prediques primero a ti mismo y a los demás. Te ruego, Timoteo, que instes, que animes, que redargullas, que convenzas, que reprendas, que digas, que corrijas, que exhortes, que hagas obra de evangelismo, que cumplas tu ministerio. Llamo a Dios por testigo para pedirte: toma el timón. Ya lo voy a soltar. Escucha, ya lo voy a soltar, tómalo. Te toca predicar la palabra. ¿Por qué estaba Pablo diciéndole este llamado de una forma tan solemne? Primero, por lo que le ha dicho anterior, porque vienen tiempos peligrosos. Pero en este capítulo, por dos cosas. Número uno, porque apartarán de la verdad el oído. Escucha, Timoteo, aunque vas a navegar tiempos peligrosos, dentro del barco, la misma tripulación van a apartar la verdad del oído. Ya sabemos que los malos están ocasionando tiempos turbulentos, pero te ruego en el nombre de Jesús que prediques la palabra, porque aún los que van contigo como tripulación, dentro de las mismas iglesias, van a apartar de la verdad el oído. Esto lo hace más peligroso, hermanos, porque los cristianos están apartando sus oídos de la verdad. Y les dice: no sufrirán la sana doctrina, no querrán escuchar lo que tú desde niño escuchaste, las santas letras. Van a tener comezón de oír y van a amontonar maestros. No que los maestros se amontonen, no,
la tripulación va a tener este maestro, este otro predicador, este conferencista, este instructor, y se van a llenar de maestros que les van a decir lo que su oído quiere oír. La misma tripulación va a querer vivir conforme a sus concupiscencias y van a amontonar maestros que les digan lo que quieren oír. Por eso no nos sorprenda que en las iglesias ya no se habla contra el pecado. Las cosas que hacen estos tiempos turbulentos ya no las denunciamos, ni siquiera en la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora hay pastores que tienen miedo de que si digo estas cosas me pueden demandar, que le diga pecado a lo que es pecado. Ya es ilegal hablar de estas cosas, entonces mejor ya no las digo. Y Pablo le dice a Timoteo, no, te encarezco delante de Dios que prediques la palabra, que reprendas lo que se tenga que reprender. Si alguien está caminando en eso, que lo convenzas que está haciendo mal. Si alguien está sin conocer a Dios, que tengas misericordia y le hables del evangelio, que se suba al barco correcto. Y tienes que hacer esto porque la misma tripulación te va a querer desviar de la ruta correcta. Hermanos, escuchen esto. Los tiempos son peligrosos porque hay hombres peligrosos ocasionando tiempos de impiedad. Pero lo que lo hace más peligroso es que los que vamos en el barco de la salvación apartemos de nuestra verdad el oído y comencemos a escuchar lo que queremos escuchar, no lo que Dios quiere decirnos. Porque entonces se trastorna todo. Pero la otra razón por la que Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, es porque yo ya estoy siendo sacrificado. Y la palabra no es que ya voy a ser sacrificado, ya estoy siendo sacrificado. Pablo, siendo instruido por Dios, ese Dios que le contaba los secretos, le dijo, Pablo, son tus últimos días. Cuando a Pablo lo apresaron, como dicen los historiadores, quizá por segunda vez, en Roma, porque había sido apresado en muchas otras prisiones, en Roma, Pablo sabía, son los últimos días. Por eso cuando dice en el versículo 6, yo ya estoy para ser sacrificado, en realidad el tiempo en el que se escribió, el tiempo gramatical es yo ya estoy siendo sacrificado. Y de hecho, cuando utiliza esto, ser derramado, aquí cuando dice sacrificado, utiliza una palabra que tiene que ver con libación. Explico. En el Antiguo Testamento, cuando se quemaban algunos de los holocaustos, se tomaba vino, y cuando ya se estaba quemando el holocausto, se derramaba vino en ese holocausto que tenía que ser consumido por el fuego, y era olor fragante a Dios. Entonces, cuando Pablo está utilizando esta frase, yo ya estoy siendo sacrificado, la expresión es, mi vida ya está siendo derramada. Ya, no es que va a ser derramada, ya empezó a derramarse. Timoteo, ya estoy soltando el timón. Escucha, Timoteo, te encarezco delante de Dios, pon las manos en el timón. Ya lo solté, ya no es que lo voy a soltar, ya lo solté. Y si tú, alguien de la tripulación lo puede tomar, y son estas personas, pueden tomar el timón, tómalo, Timoteo. El barco ya está en el mar, tómalo. Así que la frase es muy fuerte, ya estoy siendo sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y entonces le dice Pablo, por favor, Timoteo,
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, porque yo ya estoy siendo sacrificado y mi barco está terminando de navegar en esta tierra. Y la parte, vean cómo dice, aunque por un lado, vean esto, ya mi viaje está llegando a su fin, porque mi viaje está empezando. ¿Sí lo ven? Mi viaje aquí ya está terminando, estoy soltando el timón, porque, y aquí utiliza una frase que habla del inicio de un viaje eterno, porque el viaje eterno está por empezar. Aquí termino, pero aquí empiezo. O sea, Pablo ya está hablando como el que va a morir para pasar a la otra vida. Mi viaje está terminando, ya solté el timón, porque ya va a empezar el viaje eterno. Te ruego que prediques la palabra. Y dice, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Este Señor, delante del cual te estoy llamando a un juramento, es el mismo que me está esperando. Las palabras aquí habla de ya terminé. Escuchen, hermanos, para Timoteo, en esa etapa del cristianismo es Pablo y los demás apóstoles ya se van. El cristianismo ha avanzado por los apóstoles que Cristo dejó. Ahora el timón está en mis manos, dice Timoteo. Yo soy el responsable no solo de mi vida, sino del cristianismo por los próximos siglos. Pues hermanos, Timoteo se fue. Vienen los tiempos más turbulentos. Permítanme terminar con esto. No sé exactamente quién lo dijo, escuchen, pero dicen algunos expertos en demografía que actualmente, en este 2026, existe la mitad de humanidad que ha existido desde Adán. ¿Hace cuántos milenios habrá existido Adán? No sabemos, pero de Adán hasta esta fecha, hermanos, quizá vivieron 8,000 millones de personas. ¿Cuántos hay ahora? A ver, no busqué ese dato. A ver, alguien, por favor, rápidamente, pero escuche. De Adán hasta este momento han vivido o habrán vivido quizá 8,000 millones de personas. Actualmente, ¿cuál es la población mundial? 8.5. 8,000 millones. ¿Escucharon eso? Es decir, que hoy en día están vivos los que vivieron de Adán hasta la fecha. O sea, nunca antes en la humanidad vivió tanta gente al mismo tiempo. ¿No les sorprende esto, hermanos? Que 8,000 millones murieron. O sea, la historia de la humanidad hasta ahora, 8,000 millones, la mitad se murió y la mitad está viva al mismo tiempo. Son los últimos tiempos, hermanos. Hoy más que nunca, predicar la palabra es esencial. Hoy más que nunca, la mitad de la humanidad, de toda la historia, está lista para escuchar. Hoy más que nunca, hermanos, hay barcos navegando en estos tiempos peligrosos. Hoy más que nunca tienen que estar al timón de las iglesias
de las familias aquellos que usan bien la palabra, que son sabios para la salvación. Dios nos encarece en su presencia, en la presencia de Jesús, que prediquemos la verdad. Cambiemos el mundo, empezando por cambiar nuestros corazones.